Más Informes. Prosiguiendo con más informes, hoy tenemos aquí en nuestros estudios al general en situación de retiro, Pedro Concepción Ocampos. Estaremos hablando con el general de la extraña circunstancia de su desvinculación de la actividad militar, de un tema ineludible cuando se habla de las Fuerzas Armadas. ¿En qué se sustentaba el poder de Lino César Oviedo y cuál es el real concepto que tienen los militares acerca del presidente Wasmosy? Buenas noches, general. Un placer de tenerlo con nosotros hoy. Igualmente yo me siento muy honrado por haberme cursado esta invitación tan gentil a este prestigioso estudio. Muchas gracias, general. ¿Le es muy difícil a un militar retirado adaptarse rápidamente a la vida civil? Entiendo que sí, porque hemos transitado casi toda una vida, la vida activa verdaderamente del ser humano, en este caso como militar, dentro de la carrera, y no nos sentimos ni militares ni civiles de repente. Estamos flotando en el medio, buscando ubicarnos, pisar un suelo firme. Esa es la situación inicial por la que pasa un oficial en retiro, en circunstancias un poco anormales. General, usted fue uno de los famosos Carlos. ¿Qué expectativa en lo personal tenía usted cuando pegaron el golpe de febrero de 1989? Nos hemos inundado de una inmensa satisfacción. Me aventuro a decir, a pluralizar, porque vivíamos en aquel entonces momentos de zozobra, sobre todo la ciudadanía, que es la que más sentía esa especie de decadencia que nos amenazaba. Y en ese sentido, el general Rodríguez lleva las palmas, a pesar de todo, porque él y él únicamente podía dar ese paso. Y nos hemos ufanado de ser partícipes de aquella gesta, a partir de la cual parece que la vida nacional hubiera cambiado, pero que verdaderamente el derrotero que está siguiendo no es el más adecuado, parece. ¿Por qué no es el más adecuado, general? Imagínense la intranquilidad, los momentos de zozobra, la economía también al borde del desastre, contrasta lo que anteriormente se vivía. Es una experiencia que llega tarde, pero todos la estamos sintiendo así. No, el presagio de días mejores aún todavía no ha llegado. General, ¿cómo ve usted la proyección de la actual imagen de las Fuerzas Armadas de la Nación? Creo que se sentirá un poco acéfala actualmente las Fuerzas Armadas, porque siempre ella obedece a una jerarquía, y esa jerarquía superior está un poco, digamos, inexistente hoy día. Siempre buscamos al comandante, al jefe, al líder, en torno al cual podamos cumplir nuestra misión específica. Es una pauta obligatoria en la carrera militar. Y siempre quizá hasta queremos vernos reflejados en esas personas a quienes les hemos brindado toda nuestra admiración, nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Y esa persona hoy día está un poco distante. Ojalá que con el devenir del tiempo, cuando la calma vuelva nuevamente al seno militar, aflore aquel líder, y sobre todo en la conciencia de cada miembro de las Fuerzas Armadas, ya que es una carrera, como dije, noble, sacrificada, y que debe de guardar todo el respeto, toda la consideración de la ciudadanía toda, porque mañana serán ellas las que enfrenten, pongan el pecho ante cualquier peligro. En esta noche y en esta mesa, general, no podemos eludir el tema Lino Oviedo. Se dice que el general Oviedo, para ascender rápidamente, tuvo que limpiar su propio camino de generales más antiguos que él. Y entre esos generales figuraba usted.
¿Fue así realmente, general Ocampos? En parte sí, porque existen tiempos límites de permanencia en las Fuerzas Armadas. No quiero reiterar mi caso, porque muchos buenísimos oficiales han pasado por esa contingencia y quizás hoy día estén en el silencio porque están asumiendo irremediablemente esa situación. Quizás mi espíritu un poco, no sé, no rebelde ni rencoroso, hacen que a veces yo rememore aquello, porque fue como un latigazo que he recibido. Y ellos me parece que debían de reintegrarse nuevamente ante esta conciencia de progreso, de tranquilidad y de bienestar que debería de avisorarse siempre ante nuevos digamos, gobernantes. Y fue una pena que este señor se apresurase un poco. Me parece que él tuvo cierta prisa en llegar al máximo lugar. Quizá no niego que con buenas intenciones, pero en desmedro de sus camaradas creo que no es lo más edificante. Hubiéramos llegado todos, hubiéramos como fruta madura ir cayendo uno a uno, algo así, salvo excepciones, de casos excepcionales, graves faltas, traición, etc. Y hacer que las Fuerzas Armadas siempre sean unidas, que nunca existiera brecha en ellas, porque no puede dividirse las Fuerzas Armadas en grupos. Es el dilema de ciertos oficiales hoy día, en que supuestamente siguieron al general Oviedo, y ellos tienen la carrera medio perdida, tal vez justa o injustamente. De modo que la cohesión de las Fuerzas Armadas, la unidad, es imprescindible. ¿Usted sentía que Oviedo iba desplazando a camaradas y superiores? ¿Cuál entonces fue su postura en aquel tiempo, general? Él contaba con hasta se puede decir, con la simpatía de los superiores. Es innegable su actividad febril en todo tipo de orden. Y avasallaba prácticamente a sus camaradas en ese aspecto. Él podía hacer un cuartel en un mes, lo que podía hacerse en 6 meses. Y los que hemos pasado por esos cargos, con los rubros normales, difícilmente podríamos hacer una alambrada, aún teniendo la mejor de las intenciones. En ese aspecto, él despegó, pero a las alturas. Y conspiró un tanto con el concepto que podíamos tener en nuestros superiores. ¿De dónde obtenía Lino Oviedo el dinero para hacer obras como el desfilódromo si no tenía un rubro militar para ello? ¿Había venta de influencias, general Ocampos? Es obvio, porque con el rubro que se asigna a las unidades en los distintos escalones, no alcanza para emprender obras de envergadura. Es imposible. Nos debatimos, ¿verdad?, con ser austeros en nuestra administración para poder solventar los gastos, los innúmeros gastos, de modo que pretender construir obras así fastuosas se escapa de nuestras posibilidades. Ahora, en el caso de Oviedo, él es un hombre que se ha rodeado de muchas amistades, ha cultivado seguramente, y acudiendo a esas personas habrá recibido un total apoyo, y aún siendo un militar con la jerarquía que ostenta, con sus ansias de poder y de decisión que ya él tenía, verdaderamente él comandaba el país, me parece. De modo que era fácil contar con la colaboración de las gentes y hacer obras que verdaderamente serían de uso colectivo, no dudamos eso. Pero solamente, él solamente podía hacer. Ahí podría estar un poco la diferencia. ¿Puede recordar la noche antes de su destitución? Inclusive creo que había una fiesta en homenaje a Lino Oviedo a la cual usted asistió sin que se percatara tan siquiera de lo que vendría al día siguiente. Fue una noche de
de novela prácticamente, porque el local fue pomposamente adornado, donde se dieron cita todos los oficiales en situación de actividad y las de retiro. Loable idea de poder compartir todos una mesa. Esa idea partió del general Oviedo. Eso partió del general Oviedo. Y dentro de esa algarabía, ni presagiaba siquiera lo que me aguardaba al día siguiente. Compartir ahí una mesa. Más tarde recibir una instrucción del presidente a través de su ayudante que mañana sábado habría una reunión en el comando en jefe. Pensé que podía ser por asuntos de servicio. Ciertos rumores de algunos oficiales que no compatibilizaban con Oviedo en el Chaco. Más bien entendía que hubiera sido por ese motivo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando, ya en presencia del presidente, en su mesa de trabajo, nos insta a que deleguemos nuestros cargos a la Fuerza Aérea, la Armada, y mi cargo como jefe de Estado Mayor Conjunto? El estupor nos hizo callar seguramente, nos enmudeció. ¿Cómo se sintió usted, general? Pero me sentí en el vacío, porque realmente fue una sorpresa total. El militar nunca puede ser sorprendido, siempre decimos. Pero ahí yo quedé con las manos totalmente arriba. No pude articular palabras, porque no era una secuencia así lógica que más tarde desembocaría en una institución así. No me veía tan inactivo o falto de haber faltado a mis responsabilidades. Adujeron después que yo era muy comunicador. Pero entendía que con la jerarquía y cargo yo no podía negarme a responder, por lo menos responder sin comprometer ninguna seguridad. Y eso se vio como una grave falta de incumplimiento de directivas del presidente. Verdaderamente habrá sido así, él las concibió así. Pero de ninguna manera en mi espíritu albergaba deslealtad, de ninguna manera. Inclusive yo le admiraba, un señor lleno de virtudes en lo personal y en lo profesional inclusive. Por eso que el choque fue violento cuando recibí de sus propias palabras la destitución. ¿Se imaginó usted que Oviedo estaba detrás de esa orden, general Ocampos? Bien, entendía que sí, porque la argucia de Oviedo era infinita. Tal así que yo le pedí disculpas una oportunidad a Oviedo si verdaderamente yo había incurrido en una falta de que le haya perjudicado a él o algo así. Una disculpa de cortesía. Y al requerirle sobre aquel hecho, él me dijo haber desconocido totalmente. Y cuando él le reclamó al presidente posteriormente, él le respondió: yo soy el comando en jefe. Fue una respuesta que aún resuena en mí. De modo que, según él, fue el propio presidente, pero entre comillas. Por último, general, ¿qué opinión le merece el presidente Wasmosy como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación? Está visto que comandar las Fuerzas Armadas requiere cualidades excepcionales, sobre todo en nuestro país. Que el comandante se constituye verdaderamente en el hombre que infunda respeto, autoridad a través de su cargo, ascendencia, capacidad, idoneidad. Cualidades estas que las hubiera cultivado antes, seguramente. Ahora, la falta de estas virtudes en el
señor presidente Wasmosy, yo creo que ha hecho posible que se abriera una brecha en su comando, brecha que se ha venido ensanchándose cada vez más, ¿verdad? Y perder el timón de la nave militar, queriendo ser condescendiente con todo seguramente, ¿verdad? En su afán de prodigar un buen trato, de querer armonizar siempre, hechos que no se pueden dar a través de un comando. Muchas gracias, general Ocampo, por haber estado con nosotros esta noche aquí en Más Informes. Yo le dejo a usted, señor Masi, esta gentileza y le auguro siempre éxito en esta loable misión que usted asume. Realmente quedan muchas reflexiones que hacer tras las declaraciones aquí en nuestros estudios del general Ocampos. Tras la pausa estaremos con el análisis económico de Pablo Herken y el tema inversiones internas. En el 13 en instantes, Más Informes.